Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar por la guía número 1, que era el proceso de atención de enfermería. Ustedes hicieron un trabajo práctico, yo les envié un PowerPoint, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a plasmar en ese proceso de atención. Decimos que el proceso de atención, ¿no es cierto?, tiene 5 ítems, que es la valoración, el diagnóstico enfermero, la planificación, la ejecución y la evaluación. Ustedes pueden agregarle acá la fundamentación científica como un ítem más si lo prefieren, ¿sí? Pero tienen que saber por qué realizan cada acción. En la valoración, en el Power que les mandé, ya saben qué tipo de valoración podemos llegar a tener, ¿sí? Donde nosotros utilizamos todo lo que son datos objetivos, datos subjetivos, ¿sí? Fuente primaria, fuente secundaria, eso todo ya está en el trabajo anterior. Bien, a ustedes se les va a enviar, ¿no es cierto?, un formato para poder valorar las necesidades básicas, una por una, donde van a tener diferentes ítems, ¿sí? Van a tener, por ejemplo, vamos a trabajar con las 14 necesidades de Virginia Henderson y con los 13 patrones de Gordon. Cada ítem de esto tiene, por ejemplo, cada necesidad, mejor dicho, tiene ítem a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de oxigenación, que es la primera de Virginia Henderson, ¿sí? Ustedes van a tener una planilla que yo les voy a entregar, que es la que digo que está hecha por necesidad, donde van a tener que evaluar en esa necesidad diferentes cosas, como por ejemplo la dinámica respiratoria, la frecuencia respiratoria, el tipo de tos, si es con secreciones, si es sin secreciones, ¿sí? Si es seca, si es activa, ¿sí? ¿Qué características tiene la tos? Si es dificultosa o no, todos esos ítems están puestos como ustedes rellenen directamente. Si el paciente presenta cianosis peribucal o en el lecho unguial, ¿sí? ¿Qué ruidos pulmonares tiene? Si tiene sibilancias, tectores, si tiene roncus, ¿no? Todo eso lo van a declarar en lo que se refiere a ruidos pulmonares. En ese paciente para evaluar esa sola necesidad. ¿Qué tipo de respiración tiene? ¿Sí? Si es la de Kussmaul, ¿sí? ¿Qué tipo de respiración tiene? Si es superficial, ¿sí? Si es profunda. ¿Qué movimientos torácicos tiene? O sea, si el paciente está haciendo algún tipo de movimientos torácicos, el esfuerzo de la respiración, ¿sí? ¿Qué tipo de disnea tiene? Si es leve, moderada, grave o al esfuerzo. Si el paciente presenta ingurgitación yugular, esto es muy importante, sobre todo, ¿no es cierto?, para los pacientes que tienen trastornos coronarios. Esto ya nos está diciendo que este paciente puede llegar a presentar un trastorno no solo respiratorio, sino también cardiovascular. Si el paciente presenta fatiga, ¿sí? Y bueno, hay un montón de ítems que ustedes van a tener que evaluar necesidad por necesidad, que ya están dados. Ustedes lo que tienen que hacer, ¿no es cierto?, es ir completando, ¿está? Una vez que ya hayan completado esa guía, ustedes van a sacar una conclusión. Vamos a suponer que este paciente tiene tos, tiene una disnea de esfuerzo y tiene sibilancia, ¿sí? Entonces acá, en este costado, ustedes van a poner como una conclusión de esta necesidad, donde van a decir, por ejemplo, paciente con disnea al esfuerzo, con presencia de abundantes secreciones, con tos, por ejemplo, seca o tos activa, y bueno, y van a poner todas las características. Saturación, tanto. Frecuencia respiratoria, tanto. Entonces, eso es lo que van a poner ustedes como tipo de conclusión, una vez llenado todas las variables que se le van a presentar a ustedes, ¿sí? Esa conclusión es la que vamos a trabajar y la que vamos a poner en valoración. ¿Está? Bien. Y ahí vamos a hacer un diagnóstico para esa necesidad. Los diagnósticos enfermeros, ¿sí? El diagnóstico clínico generalmente siempre es el real, ¿sí? Es el diagnóstico enfermero que se llama, que son asistenciales netamente. Después ustedes tienen los diagnósticos de riesgo y el diagnóstico de salud. En el PowerPoint ustedes tienen la fórmula de cómo se debe realizar cada diagnóstico, ¿sí? Recuerden el famoso PES, ¿sí? Donde, ¿no es cierto?, dice el problema, la etiología, los signos y los síntomas, ¿sí? Eso es lo que significa PES, por si no lo han llegado a dilucidar en el práctico, ¿está? Entonces hay que tener en cuenta esto para llegar a un diagnóstico según esa necesidad. Si yo digo que ese paciente tiene todos esos trastornos, entonces voy a decir que tiene un patrón ineficaz de las vías respiratorias, ¿sí? Relacionado con, póngale, presencia, ¿no es cierto?, o obstrucción de la vía aérea superior, manifestado por sibilancias, que es lo que habíamos dicho que habíamos visto allá, ¿sí? Y ahí se arma el diagnóstico enfermero. En la planificación, ustedes van a tener dos objetivos que presentar. Un objetivo general,
que es propiamente para el paciente. ¿Sí? O sea, que si este paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz, ¿no es cierto? Lo que vamos a alegrar como objetivo general para el paciente, siempre en infinitivo, también hay una fórmula que también lo tienen en el PowerPoint, ¿no es cierto? Que es el paciente, ¿sí? Logrará mantener una oxigenación eficaz. Vamos a suponer ese va a ser, digamos, nuestro objetivo general, ¿está? Por eso el objetivo general siempre es directo al paciente. El objetivo específico es qué va a hacer la enfermera para llegar a ese objetivo general. O sea que allá el objetivo específico es las propuestas de enfermería serían, ¿sí? Las propuestas que enfermería plantea. Por ejemplo, para eso yo puedo decir, ¿no es cierto?, como un objetivo específico, mantener las vías aéreas, ¿sí?, permeables, ¿sí? Evitar todo tipo de complicaciones, ¿está? Eso es un objetivo, es como poner un enunciado simplemente. No es que se ponen las acciones de enfermería acá, ¿sí? Son las propuestas que yo quiero lograr mediante una ejecución, ¿sí? Entonces, este es el formato que ustedes tienen que armar para cuando vayan a armar este cuadro. Una vez que ya tengan, ¿no es cierto?, propuesta, el objetivo general y el objetivo específico, voy a la ejecución. Y en la ejecución, ustedes también lo van a dividir como acciones independientes de enfermería. Voy a hacer todas las acciones aquellas que no necesitan indicación, no necesitan nada, que yo como enfermero tengo el fundamento científico para actuar. Por ejemplo, para esa necesidad yo al paciente lo voy a colocar, ¿no es cierto?, estas necesidades en posición de Fowler, póngale, ¿sí? Esa sería una necesidad asistencial. Estas acciones independientes pueden ser, según el tipo de diagnóstico que vamos a trabajar, pueden ser asistenciales, de colaboración o educativas, ¿sí? Como verán, acá estamos integrando todo lo que es bases, ¿sí? Toda la teoría de Virginia Henderson, ¿sí? O de Oren. Entonces, una vez que ya hacemos todas las acciones independientes, recién vamos a hacer todas las acciones interdependientes. Recuerden que en enfermería ya no hay acciones dependientes, sino interdependientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer todo lo que son indicaciones médicas, las pautas que por ahí deja el kinesiólogo, pues si lo está trabajando al paciente, las pautas que dejan las nutricionistas o las pautas que dejan otros, ¿no es cierto?, especialistas de salud que trabajamos en forma conjunta. Por eso se denomina interdependientes. La palabra dependiente ya se erradicó de enfermería, porque incluso una indicación médica puede no realizarla usted si usted ve que ese paciente no está en condiciones de recibirla. Por esa razón ya no es dependiente, ¿está? Como son profesionales, toda acción que ustedes realizan son responsables de esa situación, por más que haya una indicación médica, una indicación de nutricionista o de kinesiólogo. Si usted no ha evaluado bien su paciente y hace algo que le han indicado y usted no se ha dado cuenta que le iba a hacer mal para el paciente, es responsabilidad suya, no de quien se lo indicó. Bien. Y en la evaluación lo que hacemos es el resultado de esas acciones, ¿sí? Vamos a ir primero a la ejecución. Dijimos que teníamos un paciente con un patrón respiratorio ineficaz y nos habíamos propuesto mantener las vías aéreas permeables. Bien, entonces, como una acción independiente, lo primero que voy a hacer a este paciente lo voy a colocar, vamos a hacer un ejemplo, en posición de Fowler, ¿está? Si yo lo pongo en posición de Fowler, decimos que cada acción de enfermería tiene una fundamentación científica. Esa posición que lo ayuda a tener menos esfuerzo y, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, a tener una mejor expacción pulmonar. Esa es la fundamentación científica de la posición de Fowler. Le voy a brindar oxigenoterapia, ¿sí? El oxigenoterapia va a ser de acuerdo a la dinámica respiratoria que nosotros hemos evaluado, que puede ser a bajo flujo o alto flujo. Ahí vamos a determinar qué tipo de, digamos, de set de oxígeno vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a hacer esa oxigenoterapia, tiene que estar humificado, siempre humificado. Vamos a posicionar al paciente, vamos a ayudar, por ejemplo, a hacer ejercicios respiratorios para que pueda expulsar la tos, ¿sí? Para que, de alguna manera, promover la tos y que pueda expulsar las secreciones, mejor dicho. Vamos a hacerle kinesioterapia para, de alguna manera, ¿no es cierto?, hacerle vibración y todo ese tipo para mejorar o facilitar la expulsión de secreciones. Vamos a hacerle rotaciones corporales para el drenaje postural, que se denomina,
para justamente esto, ayudar al paciente a liberar todo y mantener esa vía aérea que habíamos dicho que nos habíamos propuesto, ¿sí? Si estas acciones, por ejemplo, primero las no agresivas, no dan resultado, recién ahí puedo llegar a hacer una aspiración, ¿sí? Vamos a aspirar al paciente para extraer todas las secreciones que presenta en la vía aérea superior. Después de eso iríamos a las acciones independientes. Póngale que el médico indicó que se le administre, póngale un mucolítico, o que le realice nebulizaciones con medicación, por ejemplo, hipatropio, buesones, ¿sí? Entonces, siempre las indicaciones van a ir abajo. Por eso nosotras, para no mezclar todo y no se nos quede nada, vamos a separarlas como acciones independientes y acciones interdependientes. Y acá vamos a colocar, se le administra, porque es una ejecución, ¿sí? Según la indicación médica, póngale ACEMUC, que generalmente se utiliza muchísimo, ¿no es cierto?, para los pacientes que tienen dificultad en la expulsión de secreciones. Se les realiza nebulizaciones con hipatropio y salbutamol, por ejemplo, con resultado positivo o negativo, ¿sí? En la parte de nutrición se le aumentó más cantidad de líquidos para lubrificar secreciones, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea que siempre vamos a dividir, ¿no?, acciones independientes e interdependientes para tener un orden de trabajo sobre todo. Después vamos a hacer la evaluación. Pasado el tiempo, porque acuérdense que acá habíamos dicho que la planificación tienen ustedes ahí en el Power donde dice que tiene que tener, por ejemplo, el paciente, el verbo y el tiempo. El objetivo general tiene una fórmula, que es el paciente, que puede ir en forma tácita, ¿sí?, más el verbo, que es lo que quieren lograr, más el tiempo. Eso lo tienen en el PowerPoint que yo les envié, ¿sí? Bien. Si yo, por ejemplo, en 72 horas me he propuesto que este proceso de atención de enfermería tenga un resultado, después de las 72 horas yo voy a evaluar a este paciente. Y voy a hacer nuevamente, ¿qué? Y voy a revisar, es como una valoración nueva, ¿sí? Voy a evaluar nuevamente al paciente, ¿sí?, a ver cómo está funcionando. ¿Se acuerda que habíamos dicho que tenía tos abundante, con abundantes secreciones, tenía disnea al esfuerzo, tenía sibilancias? Bueno, yo voy a ver si siguen esos signos y síntomas que presentaba o han mejorado. Y de acuerdo a eso yo voy a decir entonces acá, el paciente logra los resultados esperados y voy a poner, por ejemplo, sin presencia de sibilancias, la disnea no presenta disnea, ¿sí?, vías aéreas despejadas. Y para de alguna manera avalar esto, ¿se acuerdan que acá podíamos decir que la saturación estaba en 90 y acá voy a poner que la saturación está en 99%? Que la frecuencia respiratoria en la valoración estaba en 28, acá vamos a poner que está dentro del valor normal en 22. Entonces estoy fundamentando por qué ha dado un buen resultado, o puede ser que el resultado sea negativo. Pero siempre, ¿no es cierto?, la evaluación es volver a evaluar, a valorar el paciente, esos signos que había presentado y de qué forma respondió a toda esta planificación y ejecución que realizamos, ¿sí? Si respondió o no, pero yo no puedo poner parcialmente recuperado, se recuperó, no, yo tengo que fundamentar, a ver, con hechos, ¿sí?, con una nueva valoración. Ese es el proceso de atención de enfermería que vamos a realizar en segundo año. Y después en tercero ya vamos a ver los NIC y los NOC.